la señorita la semana pasada puntualizó lo que es la identificación de persona y la identificación de tercero. Como todos ya revisaron el programa, saben perfectamente que el punto que tenemos que tocar es el proceso sucesorio. Cuando estuvimos en la sesión anterior, que fue presencial, les pedí favor a ustedes que leyeran todo lo relacionado al proceso sucesorio que está regulado en el decreto ley 107. ¿Estamos? Miren, señores, como se los dije al principio, hay que estudiar, hay que tratar la manera de tener disciplina. Debemos de estudiar, porque el que no estudia, la verdad, está condenado a no graduarse. Y aquel que se va a graduar, ya sea a través de un favor o por un compañero, está también determinado en esta vida que no va a prosperar en una oficina jurídica. ¿Por qué razón? Porque no tiene disciplina, no tiene perseverancia, ¿verdad? Entonces tratemos la manera siempre, por favor, de estudiar. Como les comenté, el derecho notarial es formalismo, es un formalismo. Y para nosotros que queremos manejar derecho notarial, debemos de controlar lo que es el derecho civil. Entonces, para eso tenemos que tener clara la figura que vamos a hablar esta semana y la figura que posiblemente hablemos la otra semana. Todo depende de ustedes. Si ustedes tienen duda, si ustedes tienen alguna observación, si ustedes tienen alguna experiencia relacionado a lo que es el proceso sucesorio. Como se los comenté la semana antepasada, el proceso sucesorio puede ser testamentario, cuando hay testamento, o puede ser intestado. Un paréntesis. Una vez más, para aquellas personas que creen que les cuesta un poquito, no está de más que se acerquen. Yo veo que hay unos espacios aún por acá. Vergüenza es no saber. Vergüenza es no preguntar. El proceso sucesorio es muy importante porque es parte de la columna de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces, nosotros tenemos que estudiar el libro tercero del decreto ley 106 y tenemos que estudiar el libro 4 del decreto ley 107. El libro tercero del decreto ley 106 podemos en la lectura coincidir que habla sobre la sucesión hereditaria. Título 1 de la sucesión en general y establece las disposiciones generales. Y de entrada, nosotros tenemos que tener claro y definir, como se lo dije la primera vez, qué entendemos por legado y qué entendemos por herencia. ¿Qué entiende usted, caballero, por legado? Legado es cuando lo que yo tengo Un poquito entendido. más fuerte, Lo que yo tengo entendido es que legado es cuando se le deja un bien a una persona que no es familiar o que solo se le deja porque yo quise nada más, digamos, que yo me muriera y le dejo un legado al vecino porque me caía muy bien. Y la herencia es para personas directamente familiares. Está bien, va bien. Caballero, de playera negra. Ahora, ¿qué legado para usted? ¿Qué entiende por legado? Lo consideraría que es porque por un trámite jurídico le va a corresponder una disposición legal.
Nosotros debemos de entender en esta parte del libro tercero, lo que se relaciona al derecho de sucesiones, ¿qué entendemos por legado? Y la doctrina establece que el legado puede ser, o puede ser casi el sinónimo de una donación, pero el legado en el proceso sucesorio está exento de determinadas responsabilidades y por lo regular cargas fiscales. El legado es como el tiro directo a ustedes, no hay pierde, porque yo puedo tener un testamento, puedo autorizar mi testamento y en el testamento puedo poner a 3 herederos, A, B y C, pero el D puede ser un legado. Quiere decir que a él lo estoy brindando de lo que va a recibir. Puedo tener yo 4 casas, pero el legado va directo y es seguro lo que él va a heredar. Pero si es un testamento, se entiende que también nosotros 3. Pero puede ser objeto de impugnación, un testamento. Bueno, para entender un poco mejor la lectura del artículo 919. Previo a eso, disculpen, la sucesión 917, que es fundamental, la sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento. O sea, la sucesión por causa de muerte, Dios no lo quiera, yo siento pasos, entonces digo, voy con notario, voy a la sede notarial y establezco quiénes pueden ser mis herederos. Y dejo claro quiénes son mis herederos. Por eso la lectura del artículo es la sucesión, o sea, después de la muerte, ¿va ustedes? Y a falta de testamento, por disposición de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ahí es donde integramos el libro tercero del decreto ley 106 y el libro cuarto del decreto ley 107. Debemos entender en la lectura cómo se transmite la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, según la lectura del artículo 918. Pero es lo que establece el decreto ley 106. En la práctica, en la vida real, eso se materializa en la junta de herederos, porque es en la junta de herederos cuando usted acepta o cuando usted reprocha la herencia. Y si es un testamento, el notario le da lectura al testamento. Entonces volvamos un poco atrás con la figura que yo les decía: 3 herederos y un legatario. Resulta que de los 3 herederos está mamá y están los 2 hijos. Pero lo que comúnmente sucede en esa audiencia, lo que comúnmente sucede en esa diligencia, cuando se acepta, cuando se lee el testamento. La voy con ustedes. En esa reunión, en esa junta de herederos, cuando se lee el testamento, por lo regular, cuando está mamá y están los 2 hijos, dicen:
mamá, usted vivió con mi papá, usted estuvo 25 años con él, nosotros pues, la verdad nos dieron estudio, nos enseñaron a trabajar, la casita, o las 2 casitas, ese es fruto del esfuerzo de ustedes. Por eso es que en la vida real es cuando algunas personas vienen y no aceptan la herencia o la reprochan. Entonces crece lo que le corresponde a uno de los herederos. Eso se llama cuando crece la herencia, el acrecimiento, le dicen en la doctrina, de uno de los herederos. Pero en esa junta de herederos es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Esto lo vamos a hablar más adelante. Cuando hay 3 herederos y se va a repartir la masa hereditaria en 3 personas, pero como mamá siempre lleva por la ley de herencia, legados y donaciones, quiero que por favor la lean, lleva un porcentaje mayor a los otros herederos. Nosotros debemos de tomar en cuenta, eso se los puedo explicar, porque se me olvida, lo que se llama el derecho de gananciales, porque el notario debe tomar en cuenta y debe puntualizar en esa junta de herederos el acrecimiento de la herencia por uno de los herederos, si vale la pena heredar, como está establecido el testamento, en 3 partes, o vale la pena hacer uso del derecho de gananciales para la madre, ¿verdad? Bueno, regresamos un poquito. Entonces debemos de llevar la lectura del artículo 919, que establece herencia y legado. Y pongamos atención, la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o en más bienes determinados. Bueno, como dice por ahí desde el principio, vamos a iniciar un proceso sucesorio, digámoslo así. Vamos a tratar la manera, si los confundo, me levantan la mano, regresamos y tomamos una de las figuras. Vamos a tratar la manera de hablar del proceso sucesorio testamentario y del proceso sucesorio intestado, los dos al mismo tiempo. Lógico, para iniciar un proceso sucesorio testamentario debemos de tener o debemos de saber que existe testamento. Por eso es testamentario. Cuando es intestado es porque mamá, papá o alguno de nuestros familiares nos compartió que el causante nunca otorgó testamento. Primer paso. Me imagino que entre la audiencia debe de haber alguien que ha llevado un proceso sucesorio, ya sea como cliente, algún procurador que lo ha tramitado, y podemos platicar en relación a algunas dudas, algunas incidencias que se dan en el mismo. Como primer paso, se recomienda solicitar los avisos al Registro General de la Propiedad. Se le denomina zona central, que está aquí en Guatemala, en zona 1, y como comúnmente se denomina al segundo registro de la propiedad, que está en Quetzaltenango.
En la práctica, eso se hace. Los libros, la ley, el decreto nos establece que nosotros tenemos que iniciar con el acta de requerimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros iniciamos con el acta de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución, solicitamos los avisos al registro de la propiedad, damos aviso a la Secretaría de Procesos Sucesorios que está bajo la tutela al resguardo del organismo judicial según el decreto 73-75, por favor, de lectura obligatoria en su artículo 2, que establece cuáles son los requisitos que debe llevar ese aviso. Bueno, ese aviso, la lectura es obligatoria del artículo 2. Bueno, ¿por qué razón? 73-75, si no estoy mal. ¿Por qué razón? Porque si previo a iniciar el proceso sucesorio nosotros pedimos información a los registros nos van a informar a nosotros si el causante otorgó o no el testamento en base al artículo que es de los principios de los 7 que vimos del decreto 54-77 que notario fue de pedir información. Bueno, entonces, ¿cuál es? El artículo 3. Excelente. ¿El 2? ¿Entonces? Artículo 3. ¿El 3 da? 3. Con la Entonces de la resolución. Entonces pedimos información. Bueno, hagamos en cuenta que efectivamente nos mandan la información. ¿Por qué debemos de pedir información? Miren ustedes, esto es común en nuestra sociedad y se da de forma repetitiva. Porque hoy llega a su oficina, a su sede notarial, una señora y dice que fue la conviviente de don Mateo y que con don Mateo procreó 3 hijos. Y dice que Juan murió, disculpe, que don Mateo murió y que no otorgó testamento. Y dice que sus 3 hijos son los herederos de Mateo. Y Mateo tiene 5 casas, tiene 3 vehículos, tiene un negocio, tiene cuentas bancarias. Mateo tiene sus centavitos. Mateo es comerciante y tiene tiendas en diferentes departamentos. Entonces ella llega con usted y le dice: mire, notario, quiero que inicie las diligencias del proceso sucesorio. Yo estoy segura que mi conviviente, porque nunca nos casamos, no otorgó testamento. Porque todas las noches platicaba conmigo, echábamos la platicadita, hablamos de lo que sucedía en el día y siempre llevamos una vida ordenada. Pero resulta que don Mateo sí había otorgado testamento. Y don Mateo tenía su hogar. Don Mateo estaba casado. Y don Mateo tenía otros hijos. Eso es común en sede notarial. Llega una señora, llega un señor o llegan los hijos y ellos saben perfectamente que el causante tenía otra familia. Ellos saben perfectamente a veces que el causante heredó, o ellos saben perfectamente que el proceso sucesorio intestado ha iniciado sus diligencias en la oficina de otro notario. Por eso es importante en la vida real que previo a iniciar un proceso sucesorio solicitemos los avisos, los informes al registro de la propiedad, porque si no usted va a venir y va a iniciar el acta de requerimiento, la primera resolución, la notificación, los edictos y va a señalar día y hora para la junta de herederos. Y después lo que va a pasar es que viene uno como notario, se estrella
porque las diligencias de proceso sucesorio ya iniciaron en otra sede notarial. Y entonces, por el principio de acumulación, usted, notario, debe remitir esas diligencias que ha iniciado con el notario titular que ha iniciado ese proceso sucesorio. A veces viene y le dice, como a veces el ser humano es un poquito insistente, ¿va ustedes? Uno decir a veces cae mal también, ¿va? El notario les explica. Uno como notario, por eso está la ética profesional, les dice, mire señora, doña Juana, fíjese que efectivamente lo que usted me dijo no es así, porque don Mateo pues está casado o estuvo casado, tiene otros hijos, y don Mateo en vida otorgó testamento, y los herederos son fulano de tal, y el notario se llama así. Pero la señora trata la manera de ver si todavía puede cachar al quinto, ¿verdad? Y como el notario le dijo que no podía, va con otro notario. Y después va con otro notario. Hay veces que hay procesos sucesorios y los han iniciado 2, 3 o 4 veces. Caballero. Ahorita que usted estaba mencionando sobre la simulación de procesos y que se remite al notario titular, ¿cómo se determina quién es el notario titular? ¿Qué fue lo que yo dije? Artículo 2 del decreto 73-75, que crea la Secretaría de Procesos Sucesorios adscrita al organismo judicial. Entonces uno viene y da el aviso y ellos le responden a uno: señor notario, ¿su nombre? Carlos Alonso. Señor notario Carlos Alonso, le informo que el proceso sucesorio del señor Mateo se está diligenciando en la oficina del notario fulano de tal, con dirección tal, número de teléfono tal, que las diligencias iniciaron en fecha tal, ¿verdad? Y si otorgó testamento, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por medio del registro general de la propiedad, sede central, o por medio del segundo registro de la propiedad. Bueno, preguntas hasta aquí, observaciones, algún comentario, alguna experiencia, alguien ya le pasó, el notario sacó chispa, le está echando casajita, le está dando la vuelta y le está sacando más dinerito. Señorita, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Únicamente que estaba leyendo que hay casos en los cuales dejan testamento a los hijos, pero hay uno que no aparece dentro del testamento. ¿Qué pasa con ellos? Llorar. Disposición de última voluntad. A excepción que el testamento establezca mis hijos fulanos de tal y el que podrían hacer o el que podría tener con la señora tal y tal porque estoy casado. Por eso, cuando nosotros redactamos, señores, es importante, por esa ética profesional, tener presente lo que la señorita está diciendo. Establecer o darle forma a una cláusula que podría beneficiar al que está por nacer. Pero a letra muerta, los que aparecen en el testamento. ¿Verdad? Así es. Pero, como son hermanos, imagino que los hermanos van a partir la herencia y la van a dar, ¿verdad? ¿Qué problema es eso, señores? Miren, y de veras, no es que uno sea materialista, no, pero para eso estamos estudiando. Para eso estamos estudiando, para eso ustedes compran sus libros, para eso ustedes se desvelan, para eso ustedes dan la mía extra. Por eso es que, como dicen por ahí, ¿verdad? Saliendo el payaso, soltando la carcajada para cobrar también. Porque así es. Porque llega la persona y lo busca a usted. Y le dice, mire, fíjese que mi esposo, mi conviviente, murió y no otorgó testamento.
¿Y qué tal si es el caso así como el que les estoy compartiendo? Entonces les van a hacer dar unas vueltas. Y si usted no cobró y solo fue a averiguar, porque ella sabe, la persona sabe, que la persona que va a llegar a su sede notarial sabe cómo está ese proceso. Si la persona, si el causante otorgó o no otorgó testamento. Ella lo que anda buscando es a ver quién le puede echar la mano y poder agarrar parte de esa masa hereditaria. Porque lamentablemente hay gente en nuestra sociedad que es un poquito inquieta, un poquito pícara, ¿va ustedes? Y a veces se pasan de vivos también, hombre. Entonces, hay que tener claro eso, ¿verdad? Bueno, resulta que en la figura de esta no hay testamento. La Secretaría de Procesos Sucesorios nos informa que no hay testamento y nosotros vamos a iniciar, y se da el aviso, vamos a iniciar la diligencia de proceso sucesorio intestado. El registro de la propiedad ya nos informó y no hay testamento. Entonces es intestado. De este lado, testamentario. El registro de la propiedad nos confirma que el acto de última voluntad del Señor es el testamento que tenemos en sede notarial. Ahora, como ustedes ya vieron eso, no creo que todavía no lo han visto, ¿verdad? Testamento. No. Bueno, échenle una leidita, no es mucho, lo que es los tipos de testamento, el abierto y el cerrado. Y como dice un docente por ahí, el abierto se entiende que es el cerrado y el cerrado se entiende que es el abierto, ¿verdad? Porque sí, es interesante, ¿va ustedes? Porque el cerrado es como, hagamos un paréntesis, el cerrado es como se mira a veces en las películas. Agarro una hoja a bord y empiezo. En la ciudad de Guatemala, el día 10 de enero del año 2024, yo, Carlos Enrique Quino Pérez, en mis facultades de ley, en el libre ejercicio de mi ejercicio, en el libre ejercicio de mis derechos, hago constar por este acto de última voluntad que radico que el acto de última voluntad, mi testamento, en el cual dejo como herederos y empiezo a mencionar lo que yo tengo. ¿Qué es lo que hace? Ahí es la persona que realiza su testamento. Así como hemos visto a veces en las caricaturas, en las películas, agarra un lapicero y empieza. Y ese lo agarramos, se agarra y se mete en un sobre. Y el sobre se cierra. El testamento cerrado. En un sobre. Pero sobre ese sobre se hace un acta notarial. Este sobre contiene el testamento cerrado del señor tal y tal y tal y tal. Y de esa acta notarial, ¿usted tiene experiencia? Y de esa acta notarial, nosotros la pasamos al protocolo, literal. La copiamos literal. Y de eso, nosotros damos el aviso al Archivo General de Protocolos. Entonces, como va, transcribimos el acta y damos el aviso. Por eso se dice que el cerrado es abierto y el abierto es cerrado. Porque cuando nosotros damos el aviso, cuando viene la persona y ante nosotros como notario nos dice, mire señor notario, yo quiero otorgar un testamento. Perfecto. De entrada, dos testigos. Es la misma formalidad que la donación por causa de muerte. Allá por el artículo 40, 41, 42, 43 del decreto ley 314, Código de Notariado. Las mismas formalidades. Bueno, y de eso nosotros venimos
nosotros venimos, otorgamos el testamento y mandamos el aviso al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y de ese solo mandamos una plica y cubrimos el valor, porque adentro de ese sobre va el testamento. ¿Ya? Bueno, regresamos. Entonces la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia ya estableció que la persona que murió no otorgó testamento. Entonces iniciamos nosotros con las diligencias. Empezamos a entrevistar a nuestro cliente. Si es testamentario, tenemos que pedir el certificado de defunción. ¿Cuántas semanas? El certificado de defunción, el causante. Si son 3 los herederos, pedimos la certificación de defunción. No está de más la certificación del documento personal de identificación, las copias del DPI. Y si está mamá, pedimos el certificado o la certificación de matrimonio, el certificado de DPI, el certificado de nacimiento, y usted, como un notario responsable, que por eso fue la clase de la semana pasada, usted tiene que verificar si los nombres coinciden, si están bien inscritos en el testamento, en la certificación de nacimiento, en la certificación de DPI, en la certificación de matrimonio. Tiene que verificar que los nombres coincidan, porque si los nombres no coinciden, ¿qué procede, señorita? Hacer una... Exactamente. Entonces tenemos que iniciar las diligencias de una identificación de tercero. Una identificación de tercero. Y si eso es, si el nombre del causante está mal, pero si no coincide el nombre del heredero con el nombre que aparece en el testamento, porque están cruzados los apellidos, o el notario se le fue un teclazo, como dicen, solo puso un apellido, no puso los dos, tenemos que radicar. ¿Qué? De persona, porque está vivo. El causante, por eso es de tercero, pero él está vivo, por eso es de persona, ¿sí? Por eso es de persona. Bueno, por eso el programa tiene sentido, porque es así. Porque primero tenemos que ver la identificación de persona y la identificación de tercero. La identificación de persona no está entre lo que se tramita en jurisdicción voluntaria, pero es fundamental. Y se establece que esta identificación pues es traída de Bélgica, fíjense ustedes, de Bélgica, de Argentina, para poder enmendar ese tipo de incidencias que se encuentran a la hora de iniciar las diligencias de un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Hagamos un paréntesis, haciendo mención de la clase de la semana antepasada. Todo tiene su razón de ser. Nosotros vemos la vigencia o las vigencias del decreto ley 106 y la vigencia del decreto ley 107. Vemos la vigencia del decreto 54-77 y en la lectura podemos ver que en el libro tercero está lo relacionado a la sucesión hereditaria. Y en el 107, en el libro 4, también está
lo que se llama el área adjetiva para poder trabajar lo que es el proceso sucesorio. Pero antes solo se podía trabajar las diligencias del proceso sucesorio en sede judicial, solo en sede judicial. A raíz de la vigencia del decreto 54-77, el cual establece la opción al trámite. ¿Qué artículo será? En los primeros 7, el decreto 54-77, porque establece que el interesado, de acuerdo a este principio, puede optar en llevar esas diligencias, en iniciar esas diligencias en sede notarial o en sede judicial. Artículo 5, porque nos habla de la opción al trámite, ¿verdad? Siempre y cuando las diligencias de proceso sucesorio, sean de común acuerdo. Bueno, ejemplo anterior, 3 herederos y un legatario, ¿verdad? Todos llegan a sede notarial, todos llegan a su sede notarial, y el notario, entre las primeras preguntas está: ¿están de acuerdo que podamos llevar las diligencias de proceso sucesorio en mi sede notarial? ¿Hay como un acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Ya sea testamentario o intestado. ¿Estamos de acuerdo? Y si todos dicen que sí, aplicamos el artículo 5 del decreto 54-77, ¿verdad? Pero, si hay oposición de uno o uno no está de acuerdo, artículo 21, Código Procesal Civil y Mercantil. Caballero, usted, por favor, que lo va a sacar, me lo va a leer. Sí, caballero, por favor. Estaban diciendo que el decreto 54-77, el de común acuerdo era el 5, pero el 5 es ámbito de aplicación de la ley. Y Y opción al trámite. Por eso, ya sea voluntario o cuando es contencioso, ¿verdad? Por eso los 3 tipos de jurisdicción, ¿verdad, señores? Que los tenemos claros desde el primer día. Artículo 21, Código Procesal Civil y Mercantil. Competencia en los procesos sucesorios. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. Ahí nomás. Entonces, la competencia del proceso sucesorio corresponde a los jueces de primera instancia. Y el artículo les va describiendo la jurisdicción donde se puede llevar. Pero como en este caso es de común acuerdo, las personas llegaron a su sede notarial, entonces entre la práctica, entre la asesoría, entre la información que uno intercambia, va ese tipo de preguntas, ese tipo como uno va asesorando. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Independientemente que sea sucesorio o intestado, tenemos que iniciar pidiendo información o pidiendo el testamento, las certificaciones. Bueno, el notario le tiene que hacer del conocimiento a estas 4 personas, porque como es un proceso testamentario, le tiene que hacer el conocimiento a estas 4 personas, 3 herederos y un legatario, dijimos, ¿verdad? Que se les recomienda
que entre los 4 de común acuerdo puedan nombrar a un representante de la mortual, para que este representante, valga la redundancia, pueda representar a los otros herederos y al legatario. Como dicen coloquialmente, ¿verdad? Esa es parte de la casapita cuando uno tiene el cliente enfrente, ¿verdad? Ustedes, sin iniciar el acta de requerimiento, porque todavía no hemos empezado. Bueno, se recomienda eso. Cuando uno nombra a este representante de la mortual, ya iniciar las diligencias del proceso sucesorio, entonces ese pequeño expediente uno lo tiene que remitir a un juzgado para que un juez de instancia civil, haga el discernimiento del cargo de este representante de la mortual. Entonces uno apunta el expediente, que eso no pasa de 10 hojas, el expediente original y los copias. Solicita que ese original quede certificado en autos y que el mismo sea devuelto al notario que lleva las diligencias del proceso sucesorio. Bueno, esto es en relación al proceso sucesorio testamentario. Ahora, en la misma línea, hablemos un poquito del proceso sucesorio intestado, porque no hay testamento. No hay testamento. Y este es un poquito delicado, porque en abstracto, a veces en la vida real, los hermanos, lamentablemente en algunas veces, no se llevan. O murió papá en el 2022 y uno de los hijos murió en el 2020 y el otro murió en el 2024. El del 2020 no tiene derecho a nada. El del 2022 tiene derecho porque murió después de la que murió el papá. O los hermanos vienen y dicen, bueno, somos 7 hermanos, 7, pero aquí nos pusimos de acuerdo 3, porque hay 4, 2 están fuera de Guatemala y uno de los otros 2 que están en Guate tiene dinero y allá por el puerto, y el otro lamentablemente 3, y acuden ante notario y solicitan que se inicien las diligencias del proceso sucesorio testamentario. Casi al igual que el proceso sucesorio intestado, casi igual que el testamentario, entonces pedimos la certificación de defunción, la certificación de nacimiento de los posibles herederos, la certificación del EPI, si está mamá, pedimos la certificación de matrimonio. ¿Por qué? Para establecer el vínculo que tiene el causante y la señora. Porque cuando lleguemos a esa junta de herederos, entonces el notario de forma objetiva tiene que establecer qué le conviene más a la esposa del causante, si entrar como heredera o reclamar o hacer valer los derechos de gananciales. ¿Quién tiene ventaja? Hasta para el pago de impuestos y en la liquidación. Entonces, como decía un expresidente, usted mamá, usted papá, pilas con eso, ¿verdad? Pilas con eso. Porque a veces
lamentablemente para muchos el que paga manda, y el que paga dice dejemos fuera estos, y el que paga dice si es un terreno yo agarro la parte plana y donde está la entrada la entrada principal porque yo estoy pagando. Pero los herederos tienen el mismo derecho, y entonces en estas diligencias de proceso sucesorio intestado, nosotros como notarios debemos de preguntarle a las personas que llegan a la oficina si solo ellos son los hijos, si en el matrimonio solo ellos son, o si en la unión solo ellos, o hay uno que está afuera, que solo es hijo por parte de papá y no de mamá, y si este fue reconocido. ¿Por qué razón? Porque cuando se establece el auto declaratorio de herederos, y ese auto declaratorio de herederos es inscrito en el registro de la propiedad, pueda que alguien aparezca con igual o mejor derecho. Entonces, para reclamar este derecho, aquel hijo que solo era hijo de papá y no de mamá, por tener los mismos derechos, tiene un lapso de 10 años para hacer valer ese derecho. Espero no confundirlos. Quiero abrir otro paréntesis. Estos procesos sucesorios a veces cuando son, por lo regular, cuando son intestados y hay varios herederos y hay varias propiedades, a veces es un rompecabezas a ustedes. Es un rompecabezas. Entonces hay personas que inician el proceso sucesorio, pero como hay litis, se va al juzgado, nulidad, reposición, declaración, operación, amparo, y se vuelve como un laberinto. Pero como son varios los bienes, entonces hay veces que las personas vienen y se aburren. ¿Ah? Entonces las personas vienen y se aburren, no tienen necesidad, y lo que hacen es van ante el notario o al vecino, le dicen: mira, te vendo esta casa, yo soy el heredero, o te vendo la parte alícuota que me corresponde de este inmueble, porque de este inmueble está en nombre de mi papá murió, pero aquí solo vemos, como solo somos dos hijos, dos herederos. No hay testamento, pero solo somos dos hijos, habemos dos herederos. Por ende, a mí me corresponde el 50% de este inmueble y mi hermano está de acuerdo aunque venda. Y uno viene, le pregunta al otro heredero, dice: sí, yo estoy de acuerdo en vender. Entonces está la figura de que nuestro Código Civil reconoce, que se llama cesión o compraventa de derechos hereditarios. Y esta compraventa o cesión
de derechos hereditarios, cuando se haga la escritura del instrumento público, se le tiene que notificar al otro herederos o coherederos, porque ustedes ya pasaron y ya vieron derecho civil, ya vieron el libro quinto, y también ahí en el libro quinto está la figura de la nulidad, y se presenta nulidad por un instrumento que tenga algún vicio en su redacción, en su aceptación, en la forma que nació la vida jurídica. Entonces el notario está obligado a notificarle a los otros coherederos. ¿De qué forma lo podemos hacer entonces? Para uno cesión de derechos, para otro compraventa. ¿Yo qué hago? Yo lo que hago es compraventa de derechos hereditarios. Ambos instrumentos, ambas figuras pagan IVA, 12%. Y esa compraventa, si el inmueble vale 1 millón, esa compraventa de derechos hereditarios yo la puedo estimar. Porque usted, notario, debe, como usted ya conoce los pasos del proceso sucesorio, sabe que en un proceso sucesorio se hace avalúo, se manda a hacer un avalúo, y la base de ese avalúo que establece el costo o el valor que se le puede dar al inmueble, sobre esa base es que usted va a pagar el impuesto único sobre inmuebles. Por eso se recomienda que esta compraventa de derechos hereditarios que paga IVA no le eleve mucho, para no pagar mucho impuesto, ¿verdad? No le eleve mucho. Me imagino que el derecho civil y el derecho procesal civil y mercantil, cuando ustedes vieron la parte afectiva, les hablaron cómo podría desmenuzar este tipo de contrato entre derechos de llave, de cesión por mejoras, arrendamiento, la compraventa, que es uno de los impedimentos o problemas que nosotros los notarios tenemos, no nosotros los notarios, las personas tienen a la hora de comprar un bien inmueble, porque a veces el bien inmueble vale 1, 2, 3 millones y a veces por esa cantidad se paga el impuesto único sobre inmuebles, ¿verdad? Pero eso es materia de otra práctica, si no lo miramos otro semestre. Bueno, entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer, pero no hemos iniciado la diligencia del proceso sucesorio. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Es recomendable? ¿Es un 100% recomendable? Nada es un 100% recomendable. Cuando es testamentario, 90% a ustedes. Recuerden que el testamento está sujeto a impugnación. Y cuando es un proceso sucesorio intestado, porque no hay testamento, claro, usted se va únicamente con la palabra del que le está vendiendo. ¿Existe riesgo? Existe riesgo, ¿verdad? Más a veces cuando uno hace aquellas transacciones, autoriza aquellas transacciones de 5 millones, 10 millones, entonces al notario a veces cuando le dice al cliente, mire, usted me está cobrando, no le estoy regateando, pero usted es encargado y usted es el responsable, asesórenme, porque por eso me está cobrando, y todo, ¿verdad? No hay una certeza total, porque en el proceso sucesorio intestado uno se va únicamente con lo que el cliente le comparte a uno. ¿No vino Elizabeth? Va. No está por ahí. Va. ¿Por qué razón? Porque a veces las personas le dicen a uno, solo somos 3 los herederos. Resulta que son 7. O a veces quienes vienen y sacan chispa, ¿va?
ya saben que el otro va a empezar el proceso sucesorio, llega a la sede notarial, cayendo muerto y una vez tocando el día siguiente a la puerta del notario, hicimos el proceso sucesorio. Y pum, primero el tiempo, primero el derecho, dicen aquellos, ¿verdad? Y yo empiezo primero, después aquellos tienen que venir a negociar conmigo. Y el notario, sorprendido en su buena fe, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, ¿vieron? Por favor. Una consulta con lo que usted está diciendo. Por ejemplo, yo tuve un caso, o escuché un caso, que una señora murió, tenía 4 hijos, 3 hijos no sabían leer y escribir, una fue como la abogada, y lo que hizo ella que era la única hija y desconoció a los demás hijos, y eso salió publicado y nadie se dio cuenta. Cuando ellos se vinieron a dar cuenta a los 2 años, ella les había quitado las propiedades. ¿Pueden hacer ellos algo ahí? Antes, ya pasaron 10 años. Sí. Y recordad que ahí el vehículo arrancó y empezó, digámoslo así, a caminar, ¿va? Porque empezaron las diligencias del proceso sucesorio. Miren ustedes, otro paréntesis. Nosotros tenemos un código civil, pero la verdad, uno de los mejores códigos que hay en Latinoamérica. De los mejores códigos que tenemos nosotros en Latinoamérica, el decreto ley 106. Y siempre es objeto de a veces hasta de discordia, de señalamiento, porque fue a través de un decreto. O sea, había una junta militar en, muchas gracias. Había una junta militar en el gobierno. Entonces se establece, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los militares, pues, o sea, estando en una junta militar en gobierno, chica, tuviéramos o tenemos uno de los mejores códigos en Latinoamérica? Pero la verdad es que nuestro código, lamentablemente, es una copia casi al 100 del código español. Eso es una copia, ¿verdad? Por eso es que cuando, yo no sé cuántos de aquí han leído a Alfonso Brañas. ¿Quiénes han leído a Alfonso Brañas? Que levanten la mano. Hay que leer a Alfonso Brañas. Lamentablemente murió y solo escribió una parte, la parte general del Código Civil. De ahí el origen de los apellidos, ¿va ustedes? Cuando el mundo no estaba tan poblado. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Vayan allá de Melvin. Vayan allá de Roberto. Melvin y Roberto ya saben. Pero el mundo se empezó a poblar. Entonces, vayan allá de Melvin. ¿Qué Melvin? El de la pila. Vayan allá de Roberto. ¿Qué Roberto? Donde están los Rosales. Y ahí los apellidos. Rosales, Pilar, Paredes. Y ahí, qué interesante leer a Alfonso Brañas ustedes. Igual cuando tenía su ejército, ¿verdad? Y mandaba a las cruzadas, el código de Napoleón, ¿no? Habla de Napoleón, porque esa es una figura de Napoleón. Habla de Napoleón. Y entonces se iban los soldados, y a veces regresaban a los 200 días. Ya la señora con un chiquito en brazos, ¿verdad? Y la duda, ¿va? Era mío. ¿De quién es usted? Napoleón mandó a llamar a los médicos y preguntó cuánto es el tiempo máximo o mínimo que un feto puede estar en el vientre de una mujer a la hora de sacarlo y puede sobrevivir. De ahí se establece aquello de la separación, ¿verdad? Del matrimonio, las causas. También cuando Napoleón pues estaba casado y no se permitía el divorcio. Pero Napoleón
enamoró de una patoja y perdió la cabeza. Causa de la separación y del divorcio en su momento. No, hay que leerlo. Por cultura general hay que leer a Alfonso Brañas. Hay que leer. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Por qué se lo estaba comentando? Por el Código Civil. A diferencia del decreto ley 107, pues para nosotros un maestro reconocido abro otro paréntesis del 107, un maestro reconocido en las aulas universitarias, Mario Aguirre Godoy, ¿verdad? En 1948 llega a uno de los congresos de escribanos en Buenos Aires, una provincia de Santa Marta, si no estoy mal. Y él viene y escucha a los uruguayos y pone atención y presenta en ese congreso de escribanos la ponencia del proceso sucesorio en sede judicial. Mario Aguirre Godoy, pues a él se le atribuye la creación del decreto ley 107 y todo lo que establece del proceso sucesorio del libro 4 se le atribuye a él, una mente brillante a ustedes. Y después es que entonces es implementado, es presentado ante el organismo legislativo y nace a la vida jurídica, ¿verdad? Hay dos coautores más, Carlos Enrique Peralta, no me recuerdo cómo se llama el otro. Pero es bueno leer a Alfonso Brañas, es bueno leer parte de la lectura recomendada en el programa, también para la cultura general de nosotros, ¿no ustedes? Bueno, entonces cerramos y seguimos. Entonces, en el proceso sucesorio intestado, ya pedimos las certificaciones, ya ubicamos a los herederos, al igual que en el proceso sucesorio testamentario, damos aviso a la Secretaría de Proceso Sucesorio del organismo judicial, solicitamos informe al Registro General de la Propiedad, verificamos en el proceso sucesorio intestado, porque solo eso nos queda a ustedes, creer por ética, creerle a las personas que llegaron a nuestra sede notarial, verificar que los nombres coincidan, porque si no hacemos eso, tanto en el testamentario como en el intestado, miren ustedes, son unos problemas después allá en la PGN, unos problemas muy grandes allá en la PGN. ¿Cómo? Podría afectar el apellido de Casada en el caso del recurso. ¿Afectar el apellido de Casada? Que no aparece el apellido de Casada en algún documento. No, porque por eso estamos pidiendo la certificación de matrimonio. No importa si no aparece, si aparece. No, porque como ustedes las damas, quienes usan su apellido de Casada y quienes no, por favor, Fíjate que yo estoy mandé a hacer un avalúo actualmente y con lo que usted decía, me afecta que me 5 años tiene vigencia el avalúo. Ajá, pero me afecta que pongan el precio es real o puedo pedir que lo rebajen para pagar menos impuestos. Lo que sucede es que si hay una casa y nosotros le damos un valor de 1.000.000 de quetzales, viene el evaluador y te dice, porque el evaluador debe ser autorizado El ICAL. por el departamento de ICABI, y ahora todo es electrónico. Entonces él viene y le pone el precio de 1.000.000 de quetzales. Estás matando al cliente, pues. Y el YUSI es una renta de Boris, y el YUSI sí. El inmueble sí está valorado un poquito en más de eso, según el último que se hizo hace más de 30 años. Entonces ahorita... Pero lleva la chispa del notario, por eso cobra también, ¿verdad? Y agarra al evaluador y
y le dice, mira, pues, mira la casa de frente, pues, la casa, no vas a creer que tiene unos cimientos, que tiene una losa, que tiene lo otro. Entonces, es como aquel contrato de servicios de construcción, de servicios de obra, para ustedes, para pagar la licencia de construcción. Algo así es ese avalúo. Uno no lo hace, pues, para que decirle al evaluador que le baje los precios. Sí, porque fíjense que a veces mide 300 metros cuadrados el terreno y la construcción está en 100 metros cuadrados y hay 200 metros cuadrados de patio. Qué bueno cuando eso es solo una parte de lo que se va a evaluar, ¿va? ¿Qué evalúe el patio? No hay nada. Sí. No es cuando son coherederos. Evalúa una parte el patio, evalúa una parte el parqueo, evalúa otra parte. Sí, es que esa es la chispa de cada quien de ustedes. Pero dejémoslo ahí, porque si no, es pícaro la que sea uno. Entonces, hay que verificar eso previo a iniciar el proceso sucesorio, tanto testamentario como intestado. Tenemos que, el notario tiene que verificar que coincidan los nombres, inscritos en los registros, en las certificaciones que extiende el Registro Nacional de las Personas. Tenemos que verificar que estén bien los nombres, y si no, iniciamos las diligencias de notoriedad o la identificación de persona. Tenemos que solicitar una certificación o certificaciones del Registro General de la Propiedad y establecer que el inmueble no tenga gravámenes, anotaciones, porque los herederos van a ser responsables de esas obligaciones ante tercero. ¿Y hasta qué punto? Hasta lo que puedan heredar, ¿verdad? Si el inmueble vale 1 millón de quetzales y se debe 1.5 millones, mejor que el acreedor nombre un representante de la mutual y que lo ejecute a ustedes. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros? ¿Verdad? Pero si se deben 100,000 quetzales y el inmueble vale 1 millón, vale la pena. Los coherederos, los 3 posibles herederos, ellos van a pagar la carga de los 100,000 quetzales que se deben. ¿Y el legatario? Es que ese legado tiene no por gusto, está la figura de legado ustedes. Es bonita la figura de legado. Ahora estudian, por favor. Miren, a conciencia, estudien la figura del heredero y del legado. Y el día miércoles podemos explicar un poquito en relación a eso. Bueno, vamos a ver. La herencia, el testamento. La responsabilidad limitada del heredero está en el artículo 920. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. La vez pasada
Llegó un testamento a la oficina. El señor tenía sus centavitos comerciales. Le dejó casita, le dejó vehículos, la administración de unos negocios a los hijos, a la esposa le dejó muy bien. ¡Pum! Pero había un legatado. Una niña de 15 años y establecía quién era el representante legal. Una niña fuera del matrimonio. Porque si la deja como heredera, ya se imaginan. Entonces fue bien claro. Esa es la función del notario. Porque el cliente va a llegar con ustedes porque a ustedes lo recomendaron, porque él se va a sentir en confianza con ustedes y les va a decir, mire, o va a llegar la señora, va, y les va a decir, mire, señor notario, va, que a veces todo el hombre va a ustedes. Fíjese, señor notario, que mi esposo estuvo en Estados Unidos. La niña esta, ¿va? Y otro papá, ¿va? Usted. Entonces, por si me llegara a pasar a mí algo, como todo está a mi nombre, los bienes, esto, entonces establezco un legado. Pero comúnmente eso es, o se ve como el varón, comúnmente. Por eso es que el notario utiliza esta figura cuando pasa eso en sede notarial. Bueno, preguntas, observaciones, por favor. Señorita, usted ha preguntado como 3 o 4 veces. ¿Usted tiene indicios de algo ha visto, algo ha escuchado? Suéltela. Licenciado, con una consulta. ¿Qué pasa cuando hay varios bienes de este causante, pero uno de ellos no aparece testado? O sea, está fuera del testamento. ¿Pero es testamentario o es intestado? O sea, hay un testamento, Ajá. pero a la hora de que se abre todo el caso y leen el testamento como tal, ¿Y no aparece? y no aparece uno de los bienes, Uno de los bienes. o no aparece uno. Un bien. Ajá, por ejemplo, que hay 3 casas y de las 3 casas solo hay 2. Sí, eso es común también que suceda en la vida real. Porque es posible que el causante, cuando llegó a sede notarial, tenía 3 inmuebles, ¿verdad? Tenía 3 inmuebles. Pero él cuando hizo su testamento lo hizo en el 2020. Pero tuvo la necesidad en el 2022 y enajenó un bien inmueble. Entonces ya solo quedaron 2. De la masa hereditaria, solo hay 2. Y si eran 3 hijos y al hijo A le correspondía ese bien inmueble, en vida, mamá y papá. En nuestra sociedad es común, porque se nos señala como una sociedad machista. Papá sale a trabajar, papá no tiene a su nombre, papá compra, papá vende y así. Se casaron en el 2010. Para el 2025 hay 3 bienes inmuebles. En el 2020 se casaron por comunidades gananciales. Ahí leen comunidades gananciales, por favor. Y resulta que en el 2022, no, en el 2025 hoy en día, papá y mamá están vivos. Papá viene y va a enajenar un bien inmueble. Y lo vende. Mamá se da cuenta que papá ya está en las últimas, ¿verdad? ¿Y para qué va a servir el pistillo? No se sabe, como el hombre machista, ¿verdad? Entonces tiene derecho a gananciales, ¿verdad? Porque es de común acuerdo, porque cuando ellos se casaron, todo lo que está en el matrimonio, todo lo que se adquiere, ¿verdad? Debemos de tomar muy en cuenta esa figura, por favor, señores.
la persona se queda sin nada. Si es testamentario y si es intestado, esos dos bienes inmuebles se distribuye cuando se hace la partición o cuando se adjudica en el auto de herederos a los tres herederos. Entonces, esos dos bienes inmuebles van a estar en copropiedad. Y si uno de los hijos quiere adquirir la parte proporcional de los otros, aquellos pueden disponer a través de una cesión o una compraventa de derechos hereditarios. ¿Y cuánto pagan? ¿IVA? 12%, ¿verdad? Eso es previo a iniciar el acta de requerimiento, que lo vamos a ver el día lunes. Va. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Es importante, pongamos atención de veras, porque esto nos va a servir para toda la vida. Por favor, dama. Así es, uno está muerto y el otro está vivo. En la identificación de persona está viva la persona, en la identificación de tercero, lamentablemente ya falleció. ¿Alguien más? ¿Estamos? ¿Nada? Ah, ¿no lo compré ustedes? ¿Yo no lo compré?